señor, de contrató como manager a un depredador sexual. Corría a la habitación de mi hija y la estaba violando, doctora. Penetrándola. Sí. Esto no es mi responsabilidad. El culpable está ya arrestado. Hace 15 años, mi hermana de 5 años fue violada por el mismo sujeto. ¿Cómo es que él, sabiendo? No se puede saber más. Yo ¿Tú soy mi empleado. sabías que este hombre era un depredador De sexual? ninguna manera. Yo me tuve que ir a Chile. Resulta que me robaron la identidad. Yo no tenía papeles acá. El poder Él me era dijo, para que utiliza mantuviera los la empresa papeles en de alto, ella. no para que usara No mi podía identidad. hacer nada más. Me han llevado presa 3 veces. Me dicen el Big Fish. Esto es falso. Tú lo mandaste a fabricar. Tu novio lo sabía. Espérate. Está mentira O sea, que eso. fue el novio el que te dijo que le robaras la identidad. Eso fue prestado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón dijo: el mal que desea engañar entra con máscara de bien. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues, en vista de la seriedad de dicha cita, debemos de inmediatamente atender al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por culpa de este señor, un depredador sexual abusó de mi hija y tiene que pagar el crimen. Lamento mucho lo sucedido, pero yo no soy el responsable. El culpable ya está en la cárcel. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Lilia, tú eres la demandante. Así es. Descríbeme quién es Daniel, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a este... Qué linda, me parece que Porque- tu principio estuvo de lo más poético, pero vamos a tratar de usar un idioma que luego pueda salir por televisión. Muy bien, muy bien. Gracias. Lo estoy demandando porque ese señor, Daniel, es el dueño del edificio donde yo estoy viviendo. Y él contrató como manager a un depredador sexual que abusó de mi niña de tan solo 3 años de edad, doctora. Hace un mes fue que pasó. Y él, sabiendo que él era un abusador de menores, le dejó ese cargo. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo hacía que tú vivías en el edificio? Ya tenía viviendo yo ahí 5 años. Ok, y vivías con tu niña. Sí. Ok. El hombre este, el gerente, el manager, ¿está preso? Así es. Sí. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Explícame. Yo estaba dormida y siempre dejo la puerta de mi habitación abierta por cualquier cosa. Por si mi hija se despertó, tuvo una pesadilla, me dice mamá, ven. Y yo voy, acudo a ella de inmediato. Y simplemente yo desperté sintiendo algún dolor en mi pecho, como un mal presagio. Como que algo malo estaba pasando y no entendía el qué era. Y desperté asustada. Y lo primero que vi fue que mi puerta estaba cerrada cuando yo la había dejado abierta. Estaba cerrada y de inmediato me paré. Corrí a la habitación de mi hija porque también su puerta estaba cerrada. Y lo primero que vi fue a ese maldito desgraciado que estaba ahí, inclinado en la cama de mi hija. Y la estaba violando, doctora. Penetrándola. Sí. Y yo lo que hice fue aventarme, agarré, lo arañé, le di unos cuantos trancazos y no pude hacer nada. El maldito me aventó a la cama de mi hija y simplemente huyó. Y llamaste a la policía. Sí, llamé a la policía. ¿Y lo identificaste Y porque tú lo conocías? Sí, exacto. Ok, Me dio la cara, en cuanto él me empujó, yo lo vi. ok. Lo vi. Y llamaste a la policía, lo Y arrestaron. acudió de inmediato. Lo Y arrestaron. ellos me confirmaron que él ya tenía antecedentes, doctora.
Ok. ¿Por qué tú consideras que él es responsable por el acto penal, criminal, hediondo, odioso de ese violador? Porque él sabía. De Él ninguna sabía manera, no son perfectamente las bien cosas, que él doctora. tenía antecedentes, doctora. Y lo sabía. ¿Cómo tú sabes que él sabía? Es distinto, sí, no. Él lo sabía. Ok, él sabía y lo empleó con el conocimiento de que él era un depredador. Es No un tenía ese depredador conocimiento yo, inscrito en la doctora. computadora. Es un depredador sexual. Sí. Perfecto, ok. ¿Cómo respondes, Daniel? Gracias, doctora. Yo entiendo perfectamente el dolor que ella está pasando, todo el dolor y el No lo sufrimiento que entiende. está pasando. No lo entiendes, tú no tienes la menor Trato idea. de ¿De qué entenderlo. Sin hablas? embargo, yo puedo alegar favor, aquí que esto no es mi responsabilidad. El culpable está ya arrestado, va a tener que cumplir cárcel. Es muy lamentable lo que sucedió, pero desde El ninguna culpable perspectiva. está arrestado por los cargos penales Así es. de la violación. De la violación Pero aquí a hay su hija. daños y perjuicios que nacen de otras circunstancias Sí, de en que- el de que caso. era mi ¿Tú empleado. sabías que este hombre era un depredador De sexual? ninguna manera. Yo cuando lo contraté, le explico cómo nos conocimos. Él primero vivía, era mi inquilino en el apartamento durante 2 años, después perdió su empleo. Yo sabía que él había sido gerente también de mantenimiento en un centro comercial, se quedó sin empleo, no podía pagar la renta. Coincide que yo tengo libre la plaza de manager ahí en el edificio mío. Entonces, él me pide la oportunidad de emplearse para poder seguir manteniéndose, viviendo ahí. No tenía dinero ni para comer, vive con su madre, que está anciana. ¿Indagaste quién era esta persona? Indagué, busqué en el récord público. De hecho, yo tengo aquí su récord público, si me Ven, permite acércamelo. compartírselo. Yo indagué esto. Ok, estamos viéndolo también en la pantalla. Así es, O sea y que como- tú descubres antes de emplear a este hombre Que tenía un récord negativo. Yo que no él sabía. tenía un récord de Galveston, Texas. Así es. Donde había sido Acusado. acusado, no, convicto. Son dos cosas diferentes. De posesión de pornografía infantil. De posesión. Y eso inmediatamente Posesión me de pornografía alarmó. infantil. Entonces yo lo Doctora, entrevisté. es un antecedente. Yo lo entrevisté antes de contratarlo. Ajá. Y él me comentó que eso había sido un malentendido, que él había tenido una chica adolescente que era su pareja, le había enviado por internet fotografías. Por el amor de Dios. Pero él no sabía Daniel, que ella era no menor. lo puedo creer. Si Yo tiene un confié- antecedente, yo ¿por qué confié confías en esta persona? Yo confié en esta ¿Por persona. qué tú confiaste en esta Yo persona? soy una persona muy religiosa. Yo quería brindarle una segunda oportunidad. Era una persona segregada, que no tenía ingresos, no conseguía empleo debido a este récord, en ningún lado lo empleaban. O sea, que tú Pero en ya ningún sabes que momento tiene un pensaste antecedente. que un hombre que va a tener acceso a llaves, apartamentos, donde hay niños, Sí, sí, podía volver a cometer un crimen, Lo habiendo pensé. cometido uno ya. Ha sido 15 años atrás, sí lo pensé, por eso es que lo entrevisté con él, confié en lo que él me dijo, busqué el récord público y antes de poder contratarlo definitivamente, en su contrato, se lo puedo compartir, aquí está explícito que él no puede tener acceso a ningún ¿Y apartamento, cómo es no que tiene entró las entonces, llaves. según tú? No tiene las llaves de ningún apartamento y no puede entrar Ok. si no se da previa autorización de los inquilinos para que él pueda entrar a resolver alguna avería. O sea, que esta ahí. fue tu manera de tratar de mitigar cualquier probabilidad que existiera de que este hombre podía repetir Sí, además él el estuvo- crimen. yo lo Esta fue tu conocía. manera. Mitigaste con un contrato confiando de que él iba a cumplir. Además, yo lo conocía 2 años, él había sido inquilino ahí y tenía ya 3 años trabajando cuando sucedió esto con nosotros, tenía 3 años ya, 5 años que yo lo conocía y todos los demás inquilinos del edificio siempre tenían buenos comentarios acerca de él, era Tú una no persona sabes si acaso sencilla. pasaba en la noche. Tú Ok. no tienes la menor idea. No tienes la menor ganó idea, acceso doctora. él a tu departamento? ¿De Fue qué la man- noche. ¿Cómo entró al departamento? Yo le puedo explicar. Él declaró que me robó la llave del bolso. Así y yo es. estoy con rabia porque yo no entiendo en qué momento pasó. ¿Te faltaba la llave? No, esa llave apareció y yo por eso dudé que él ya había tomado la llave, pero él declaró que le sacó una copia. Ok, vamos a hacer un corto receso. Veamos este clip de noticias. ¿Hay testigos en el caso? ¿Alguien Sí, trae yo tengo un testigos? testigo. Perfecto. Vemos el clip de noticias, hacemos un receso y a la vuelta recibimos al testigo, a los expertos, solución para el caso. No se vayan. Veamos. 6, 12 y 14 años tienen los 3 pequeñines, presuntas víctimas del administrador del complejo de viviendas donde residen, hombre llamado Adam Goldberg, según la denuncia formulada por sus familiares. Siempre nos pareció un hombre muy amable. Jamás habría pensado que haría algo como eso. Pero estas personas no están emprendiendo acciones contra Goldberg. Este se encuentra ya tras los barrotes. Los afectados presentaron hoy una dura demanda legal contra Jerome Stern, dueño del complejo residencial que contrató a Goldberg como administrador,
a pesar de que este figuraba oficialmente como un depredador sexual convicto por pornografía infantil. Este no es un caso en que el defendido no efectuó un chequeo adecuado de antecedentes penales, nos dice el abogado de las presuntas víctimas. Según él, el propietario sabía exactamente a quién estaba contratando. En su calidad de administrador, Goldberg habría recibido de parte del dueño acceso irrestricto a llaves de los apartamentos, donde supuestamente se ganó la confianza de los niños antes de violarlos. Solo le preguntaría por qué hizo esto. Mi hijo tiene ahora graves problemas de confianza. El abogado de la familia dice además que la demanda pretende recordar a los propietarios de complejos residenciales la obligación que tienen de poner a administrar las mismas a personas que no resulten riesgosas para quienes las habiten. Hace 15 años, mi hermana de 5 años fue violada por el mismo sujeto. O sea, este hombre que está aquí. Sí. Doctora González, ¿se curan los depredadores sexuales infantiles? No. Caso cerrado. Mal, doctora. Está pasando por terapias, etcétera. No quiere que ni yo la toque. Ni yo hice eso mal. Ok. No quiere salir, no quiere ver a